Hola, me da mucho gusto saludarte. Este día vamos a tener nuestro podcast número 16 y estaremos hablando de la humildad. Así que nos daría mucho gusto que nos acompañes y aprendas junto con nosotras sobre esta gran virtud. Bueno, ¿por qué no abren sus cuadernos al día 16 y lean conmigo acerca de la humildad? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. La vida de Jesús fue una demostración constante de cómo poner a los demás primero, sirviendo con amor y compasión. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a vivir con una humildad que eleva a los demás, que busca su bienestar antes que el nuestro y que actúa sin esperar reconocimiento. Vivir con humildad también nos libera de la carga del orgullo y la competencia. Nos permite construir relaciones basadas en respeto, empatía y amor genuino. Cuando vemos a los demás como Dios los ve, somos capaces de actuar con un corazón humilde y servirles con alegría. Hoy reflexiona sobre cómo puedes vivir con más humildad en tus relaciones y acciones. Busca maneras de poner a los demás primero, honrándolos y sirviéndolos con un corazón sincero. Yo creo que la humildad es una de esas virtudes, como dije ahorita, que casi no hablamos de ellas. Ujú. Parece como que no las hacemos con tanta importancia. Sí, Pero qué qué bueno es a tu vida cuando tienes a una persona humilde cerca. sí. Se me hace que son esas personas que las necesitas en tu vida, Ujú. ¿verdad? Sí. Porque tenemos, yo creo, muy malas, Conceptos muy o... mal concepto de lo que Ajá. es la humildad, Sí. y batallamos y no lo hacemos en la vida, Ujú. pero yo creo cuando tú entiendes lo que es y luego empiezas a identificar a esas personas que son Sí. humildes, dices: "Qué bueno que yo tengo a Sí. esta persona En cerca mi de mi vida. vida, en Ujú. mi vida". Es que sí, sí, como dijiste, es una virtud, Ujú. pero creo que cuando escuchamos la palabra humildad, como que creemos que es una virtud triste Sí, y como o que de pobreza, sí, de de pobreza pobreza, y como que a veces lo vemos, es una obligación y como como una sí, carga, una como si carga fuera una como, carga, sí, ajá, tengo que ser humilde, es porque lo tengo que hacer y no realmente vemos que la humildad es una liberación o nos libera del orgullo, que el orgullo sí es un peso muy, ajá, muy sí, pesado, que es algo oh, que sí, nos es una carga. ujú, Y a veces pensamos que la humildad es una carga, pero creo ajá, que lo opuesto es verdad. sí, Y, y creo que porque no hablamos de la humildad o no es algo que buscamos mucho, que es por ujú, eso que creemos esas cosas incorrectas, pero rápido les quiero leer sí, qué significa ajá, la humildad. Otra vez, es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. No caer en el orgullo y valorar y respetar las cualidades y logros de los demás. ujú, Que al leer eso, lo escuchas y sabes que es correcto, que es ujú, bueno, pero creo que en una sociedad de individualism, de individualismo, ajá, de como de que valoran el dinero, que valoran como que personas, ujú, celebrities, ujú, influencers, social media, como que creemos que la humildad es algo que nos deja atorados en la ujú, vida, como que no es algo ajá, bueno, no es algo sí, que nos ayuda a crecer, que no nos ajá, deja, como que avanzar en nuestra carrera, ujú, avanzar en nuestros ujú, talentos, avanzar en diferentes áreas de nuestras vidas, ujú, porque tenemos malos malos conceptos de qué conceptos. es la Sí, ¿y humildad. sabes qué es lo que yo he descubierto en la vida? Que las personas humildes, cuando puedes pesarlas por la virtud que es, Ujú. son personas bien cultas. O Ajá. sea, cuando yo me he dado cuenta, esa es una persona humilde, es como, sí, como una persona que como que ha alcanzado mucho conocimiento, Sí, como que ha logrado muchas ya. cosas y por eso es humilde. O sea, Ujú. contrario a lo que en mucho tiempo creí por la palabra, ¿verdad? Y Sí. por la palabra que tú dices, al principio cuando no la entiendes, Ajá. te da como
cuando eres inmaduro. Sí. Es como con pobreza, como Así. hacerte para abajo, como limitarte, Ujú. pero Hacerte no chiquita, chiquito, hacerte ajá. ajá. Pero cuando ya lo entendí ya de grande y empecé a querer identificar a las personas humildes, y la verdad, la mayoría eran personas muy cultas. Ujú. Eran personas que habían logrado muchas Muchas cosas cosas. y que yo creo que ya entendieron, que entendieron algo en la vida, que no vale la pena ser orgulloso Sí. o, ¿cuál es esta otra palabra? Que hay una palabra muy fea, aparte de orgulloso. Bueno, Egoísmo, no sé, egoísta, no sé si eso es lo me que voy a estabas acordar ahorita buscando. más adelante, Ujú, pero sí, se me figura que eso es lo que yo he descubierto, que son ujú. la humildad tiene que ver con una persona culta. Sí. Entonces, me gusta mucho y quiero alcanzarlo en mi vida, porque yo Ujú, me quiero también ver así como yo veo a esas personas, ajá, así me quiero ver yo. ujú. Pero estoy de acuerdo que, malinterpretamos y que tenemos una equivocada percepción de lo Ujú. que es la humildad. Y Sí, podemos empezar diciendo qué no es ser humilde, sí. y a lo mejor tú vas a decir: "Ay, sí, cierto, yo pensaba Yo pensaba que eso que eso era. era ser humilde", Ujú, como tener falta de autoestima, falta de seguridad en ti misma. ujú, Muchas veces pensamos que las personas que son así, que se dan para abajo, ujú. que no se aman mucho a ellas o que no muestran mucho su amor, son humildes, como: Sí, "Ay, es muy humilde", como no se ama tanto a sí misma. sí. Y creo que a lo mejor no con el falta de autoestima, pero Ujú, cuando, no sé cómo describirlo, como cuando no quieres que nadie te ve, ajá. que No, como como no que llamar te la da atención, vergüenza, como no llamar la atención. ajá, te Ajá, quieres esconder, no ujú. quieres que las personas te vean, como hasta cierto punto puedes dar el, argument, Argumentar. argumentar que eso no es humildad, eso es orgullo. Ujú. Y creo que es porque en tu mente estás pensando que todos me están viendo, todo se Sí, trata de mí, yo estoy en el ajá, centro, si yo hago esto, todos me van sí, a ver, y hasta tienes que entender que no se trata de ti. ajá. Y a lo Y mejor que nadie te va a ver. y muchas veces como que nos ponemos ahí que es humilde no querer ser Vista. vista, pero hasta cierto punto es como, no, eso es una batalla en contra de tu orgullo, Ujú. y tienes que entender que el mundo No gira no gira alrededor. alrededor de ti, Ajá, y que a veces en muchos aspectos de tu vida, el ponerte enfrente en hacer cosas, que ayudan, que hacen mejor el mundo, es mucho más humilde ajá. que el Va más de esconderte. acuerdo con la Ajá, humildad sí, que con el orgullo. sí, sí. Cuando se hace de una manera sincera y Ujú, correcta, va más con la humildad. Sí, es cierto. O sea, lo tenemos tan mal entendido en nuestra mente, que no lo vamos asimilando hasta sí, que maduramos, yo creo, y hasta que conocemos a ese tipo de personas, o hasta que descubrimos a veces que tenemos más cosas que ver con la humildad ujú, que con el orgullo, ¿no? orgullo. Ujú, Que, sí. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, una persona con falta de autoestima, cuando tú digas: "Esta persona se menosprecia a sí misma, ujú, esta persona, no se conoce sus fortalezas y no conoce las sí, cosas buenas que tiene. Ah, es que ella es bien humilde". No, no. no, esta persona tiene falta de autoestima y Sí, necesita trabajar en ella, pero no es humilde, no, ujú, para nada tiene que ver con eso. Puedes conocer muy bien las cosas buenas que tú tienes sí, y la humildad no tiene nada que ver. sí, Puedes, am, practicarla en ujú, otras cosas, se sí. practica de otra Porque manera. porque Dios nos dio la capacidad de ser personas talentosas, de ser personas creativas, de ser personas inteligentes, de ser personas que podemos cambiar el mundo. Y también nos dio la habilidad de ser humildes, de tener Ujú, esa virtud y ujú, son compatibles. ajá, No es necesario que, oh, pero si quiero ser esta gran persona, si quiero ser esto, no puedo ser humilde. ajá, Y eso no es correcto, eso no es la eso no es un concepto correcto, verdadero, sí, correcto ajá, de la humildad. ni sano. Entonces, Ujú. menospreciarte no tiene nada que ver con la humildad o decir que no eres bueno para nada o que no Ujú. tienes ningún talento, eso Sí, para nada. Nunca Dios nos va a decir que seamos humildes y que seamos así, ¿verdad? sí, ya no. O sea,
cuando Dios nos creó, como tú dices, con tanto potencial, Sí. y estaba Estamos recordando hechos a su imagen. ajá, su Y imagen. Y estaba recordando como, un texto que estuve hablando esta semana, de cómo Dios cuando hizo a los humanos les dijo: "Juzguen, dominen". ujú, Entonces, una persona que domina, el mundo, porque Dios cuando hizo a los seres humanos, a los primeros seres humanos, les dijo: "Vayan y dominen sí, el el mundo, mundo. Ujú. sométanlo a ustedes, juzguen todo a su alrededor". Entonces, una persona humilde, con el concepto que tenemos, Sí, no es compatible con eso. Entonces, tenemos de corregir. ajá, Ajá. una persona humilde tiene mucha capacidad Sí. para hacer tantas cosas, para juzgar, para someter, para, dirigir, Ujú. para dominar, Sí. muchas cosas. Ujú. Entonces, sí, no tiene nada No que tiene ver nada que ver. el también otra cosa que ahí me da más tristeza que nada, ¿no? El pensar que una persona humilde es una persona que tiene falta de conocimiento. Ujú. Y decimos, ¿verdad? Ay, sí es bien humilde porque no sabe nada. Ajá. No sabe nada de matemáticas, no sabe nada de ciencia, no sabe nada de historia, es que es Sí. bien humilde. Ujú. Y pensamos así, ¿verdad? Y ¿Y crees que eso es como que un concepto de nuestra cultura que ujú, hemos como que definido qué significa la humildad de esa ujú, manera que es incorrecta, que no es la humildad de la Biblia, que a lo ajá, mejor es un poco diferente y ujú. es por eso que Y que yo pensamos se eso? me viene a la mente pensar que muchas veces creemos, por ejemplo, las personas de las generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de ir a la En la escuela escuela, y pensamos que son humildes porque no tienen ese tipo de conocimiento, el de educación. haber ido a la escuela, Ujú. pero tienen conocimiento en muchas otras Sí. cosas. O sea, el conocimiento que uno recibe en la escuela es solo uno de los Ujú. conocimientos que nosotros debemos de adoptar a lo largo de la vida. Sí, Pero hay personas que son, que viven y que no fueron a la escuela, pero tienen tanto conocimiento, sí. tanta sabiduría en muchas cosas de la Ujú. vida, en muchas cosas en el trato de las personas, en muchas cosas en la dignidad de otros que Sí. debemos de admirar Ujú. y aprendemos tanto. Ahora que han salido las redes y hay muchos programas de personas que viven en los pueblos, de Ajá. personas que Ah, ya. y yo cuando los veo, me da tanta alegría, me Sí. da envuelta con ternura, envuelta con orgullo de decir: "Oye, qué bien se expresa la Ajá. gente". Y personas que yo creo que si no tuvieron oportunidad porque ya me estoy yendo muy atrás, ¿no? Me estoy saliendo mucho del tema. Del tema. Pero los abuelos, bisabuelos vienen, al menos en México, vienen son de la posrevolución. Ujú. Entonces, hubo una revolución en todo el país. Sí. Entonces, cuando hay una guerra, sea civil o sea con otro país, si dentro del país o fuera, am, se s lamentablemente todos sabemos el daño que causa en el país. O sea, se Sí. destruyen Se muchas destruyen cosas, se muchas cosas, destruye ya. todo el sistema educativo, el sistema económico, Ujú. y afectó mucho eso. Entonces, muchas personas, tristemente no tuvieron la oportunidad Ya. de asistir a la escuela porque tuvieron que trabajar para levantar el país Ujú. de nuevo. Y Ya. esa es nuestra situación de la cual venimos. Y entonces nuestros bisabuelos, abuelos, ellos tuvieron que trabajar, pero como te digo, ellos se hicieron sabios en otras Sí, en otras cosas, cosas. personas bien resilientes, Ujú. personas bien fuertes, personas bien trabajadoras, Sí. que nos enseñaron muchas cosas sobre la vida. Ujú. Entonces estas personas no son humildes, Ya. no son todo lo contrario, son personas que con tanta fortaleza. Entonces, de ahí a veces pensamos porque yo creo que yo en algún momento lo llegué a pensar, por eso lo pienso, y creo que gente a mi alrededor pensábamos, personas que no fueron a la escuela son humildes porque no tienen conocimiento, Ajá. pero Pero tampoco. eso no es lo que significa la Ajá, humildad, no eso tampoco significa que no tienes significa. conocimiento, no significa que no tienes Ujú. educación. Ajá, sí, sí. Sí, como te digo, el conocimiento se adquiere en todas las partes, en todos, en cualquier parte. Hay un texto en la Biblia que no me acuerdo ahorita, pero dice que la sabiduría habita en las calles, la Ujú. sabiduría habita en los palacios, habita en todas partes. Sí. Entonces, una persona, aunque no vaya a la escuela, tiene la oportunidad de tener conocimiento de Ujú. la vida en muchas áreas. Y hay muchas personas. Yo sé que muchas de nosotros, si no es que todas, conocemos personas con mucho conocimiento, muy sabias, que a lo mejor no fueron, no terminaron la primaria, Ujú. no tienen una carrera, pero son personas que admiramos por lo que nos pueden Sí. enseñar.
sobre la vida y que tienen mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Entonces, Ya. el no tener un título de escuela, de secundaria, de prepa, no significa que somos humildes, no Ujú. significa, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, si tú dices: "Ay, esta persona no conoce", o yo creo aún tú misma que tú digas: "Ay, no me interesa, aprender a hacer cosas", o "No me interesa, tener más conocimiento porque soy humilde", Sí. podemos llegar a Sí, sí, pensar. porque, el otro lado también podemos pensar que una persona que fue o va a una escuela muy, muy buena, que no puede ser humilde o no Ajá, es humilde y porque para tiene nada. todo, pero eso no es Lo repetimos otra vez, no es lo que no es significa no la es humildad. no es lo que significa, ¿no? Entonces, hay que abrazar el conocimiento, Ujú. el que sea. Y si Sí, uno fue mucho a la escuela, pero le falta conocimiento en cuanto al trato a las personas, le falta sabiduría en cuanto a cosas de la vida, a las relaciones personales, entonces ahí estamos, o sea, todos sí. necesitamos conocimiento y todos podemos tener humildad también, Ujú. al mismo nivel, Sí. y lo necesitamos de la misma manera. Ujú. También pensamos que si no defendemos nuestras ideas o nuestros valores, somos humildes, ¿no? Sí. Como quedarnos callados, como casi como no existir en Ujú. medio de la gente que está hablando, no existir en medio de la gente que está defendiendo lo que piensa. Ujú. Pensamos: "Ay, es bien humilde, ella no dice nada". Sí. Entonces, Pero eso ella no es tiene nada que defender, o ella no tiene nada ya. no piensa mucho, no tiene Ajá. sus ideas bien fundamentadas, Ujú. y pues, no tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, si a veces nos quedamos calladas es porque tenemos miedo, Ujú. no porque somos humildes. No hemos aprendido a hablar, no hemos tratado con problemas internos que tenemos Sí, de de expresar nuestra voz, expresar, de hablar. de hablar Ajá. nuestras ideas, de defender lo que creemos, lo que pensamos, pero no tiene que ver Con la con ser humildad. humilde, Ajá. sino que tenemos que tratar con otros asuntos, Sí. importantes en nuestra vida. Entonces, una persona que defiende sus ideas con respeto y que puede ser bien firme y que se levanta en medio de otras personas y defiende lo que cree, puede tener Puede ser una puede persona tener humilde. humildad, perdón. Sí. Sí, de hecho, yo creo que esa es una de las personas con más humildad, Ujú. como te digo, como muy culta, como que Sí. entiende que hay que defender a la gente, Ajá. que hay que defender a los Porque demás. está sirviendo a los Está demás, sirviendo, ajá. está protegiendo, está Protegiendo, ajá. ajá. Y es todo lo contrario quedarte callado, sino que Ujú. tú te levantas y la mayoría de personas que son defensoras de ideas, ahora que pasan tantas cosas tristes en el mundo y vemos cómo padres se levantan, cómo mujeres se levantan en contra de la violencia Ujú. ay, o sea, tantas no quisiera mencionar porque es un mundo tan Es triste mucho. que estamos Ajá. pasando, pero todas esas personas son personas humildes, de Ujú. verdad, tienen humildad porque están defendiendo a otros, están Sí. sirviendo Sí, por sí. otros, están dando su vida, porque están en peligro. Cuando tú te levantas Ujú. y te pones como un farol en medio de la oscuridad, es tu vida puede estar también en peligro, Ujú. al menos en los momentos de hoy. Sí. Es muy probable. Entonces, cuando tú defiendes lo que tú crees y lo haces con fuerza y lo haces con mucho ímpetu, eres una persona humilde. Sí. Todo lo contrario a quedarte Sí. callada y no Que decir nada. no es lo que pensamos, no es lo que es como que, ¿cómo se dice? The way we communicate. Como que estoy escuchando lo que estás diciendo, pero se me vienen a la mente muchos ejemplos en donde he visto a mujeres, a papás que están luchando, que están en contra de ciertas cosas y están como que Ujú, hablando, están peleando, y mm, muchos comentarios de, como que cállense, no tienen que hablar tan fuerte, no tienen que ujú, decirlo así, que sabe qué. Y entonces como que nuestra mente es como que ser humildes o ser buenos es estar callados, es estar ujú, como que en cierto nivel, pero ujú, creo que sí necesitamos cambiar un poquito el hecho de que ujú. ser humilde no significa estar callado, no Ajá, sí. significa ser una buena persona, no significa Ujú. quedarte callado, no significa como que no levantar tu Tu voz en voz situaciones donde no donde necesitas hacer. se debe de hacer. Ajá, Sí, entonces, porque obviamente que no estamos de acuerdo en hacer daño a los demás. ujú, sí, sí, Pero sí creemos que a veces cosas ameritan, y a veces sacan esas personas que han sido dañadas, sacan coraje de ajá, su que es válido tener coraje, ujú, porque
Todos En sabemos en momentos de injusticia, de de injusticia tan dolor, fuerte. Ajá, ajá, sí. es No, válido ujú, y en muchas ocasiones necesario para que el mundo escuche, para que te pongan atención. para que haga cambios Mm, reales, para ajá, que las leyes cambian, para que, ujú, la sociedad cambie, como que necesitas hacer ruido. ujú. Y obviamente sí hay situaciones donde lo llevan muy Sí, que no estamos hablando de esos sí, ejemplos, ¿no? pero Donde se hace daño a otra sí, gente. sí. Pero es verdad, si pensamos en los héroes Ujú. de la historia que Sí. han tenido que levantarse, han tenido que ir, cruzando obstáculos y haciéndolo de una manera firme, Ujú. y levantando la voz y mostrando su coraje Sí. para levantar una ley, para defender a los inocentes, para defender las causas. Entonces, es necesario el coraje. Y esas personas, otra vez te lo decimos, son muy humildes, Ujú. son muy humildes. Sí. Entonces, no te creas que, porque tenemos una persona conocemos y siempre está calladita, y Ujú. le dicen que no, y ya no responde nada, y le dicen: Sí. "Tú cállate", y sí se calla. Es Sí. bien humilde. No. No, no tiene que ver en eso. Entonces, tú puedes defender lo que tú crees, Ujú. más si es una injusticia o simplemente si es tu opinión, y si es válida y si es correcta, la puedes defender con Ujú. firmeza, no enojándote ni haciendo daño a los demás, ¿no? Sí. Si no es necesario. Si no hay un daño y no estás defendiendo a nadie, am, no, o sea, no tiene que haber, Sí. enojo, pero entonces, si tú dices: "Ay, no digo lo que pienso porque no quiero parecer presumido y mejor quiero ser humilde", Ujú. no, Sí. no, no es así. Entonces, lo mencionamos ahorita, también pensamos que ser humilde es vivir con carencias o tener pobreza. Ujú. Pensamos que no. Entonces, No. yo creo que hay también una mala una mala concepción de esto, porque religiosamente hay personas que hacen votos de humildad Ujú. se hacen también junto con eso hacen un voto de pobreza, Ujú. pero son 2 cosas distintas. Un Sí. voto de humildad es: voy a hacer lo correcto, o sea, me voy Ujú. a portar bien, y yo no sé por qué no estudié mucho ese punto. Conlleva mucho el voto también de pobreza, de no voy a tener ningún tipo de lujo, voy a comer lo más poquito, voy a tener la más poquita ropa que pueda, pero son 2 cosas distintas Sí. que van juntas. Entonces, Y un creo que voto también se trata de ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esa decisión? Porque Ujú, sí hay mucha gente que no le gusta tener muchas cosas y no ujú. necesariamente que viven en Pobreza, pobreza, ajá. pero no, para ellos como que lo mínimo es Ajá, lo lo mejor. mejor, como Ajá, la corriente que hay ahorita, o la moda del, ¿cómo? El minimalismo. ajá. Y son casas bien elegantes, Sí, bonitas porque no tienen bonitas. nada, están Entonces, sucias. si tú te fijas y te pones en ese principio, no tener muchas cosas puede ser carísimo Ajá, y elegantísimo. sí, Entonces, no va con el concepto equivocado de la humildad que ujú, hemos pensado. Entonces, a veces yo creo, tener lo necesario sí. en ese concepto. Porque sí sí hay el otro lado que hasta cierto punto tener tanto dinero, Ajá, tener tantas cosas que no abres el corazón a la generosidad, que no abres el ajá, corazón a todas esas cosas, pues también es incorrecto. ujú. Pero, también es como no necesitas vivir en pobreza. Es que siempre digo la palabra mal, pobreza, Sí. para ser humilde. Ajá. Y yo creo que es, mira, lo contrario. A veces, cuando una persona tiene muchas cosas, es orgulloso porque quiere mostrar que tiene Ujú. para que la gente no piense que tiene pobreza, que es Sí, pobre. Entonces, es todo lo contrario. O sea, si tienes poquito y bonito, ujú, está bien, pero sí. cuando tienes mucho y dice: "Esta persona no es humilde porque tiene mucho", ¿no? Esta persona, ya me confundí. Ya. Sí. Bueno, el punto es que a veces queriendo mostrar y teniendo muchas cosas, en lo que caemos es en ser orgulloso Sí. y en ser presumido, ¿verdad? Ujú, Pero si a veces decimos: "Yo solo quiero tener lo necesario para vivir", pues no es humilde, ujú. simplemente no querer gastar y no querer estar Sí. enseñando. Ya encontré el hilo. Y no querer estar enseñando lo que tienes y lo que has comprado y Ujú. cosas así. Entonces, hay diferentes gustos, ¿verdad? Pero Sí, no confundir uno con el otro. una cosa con la otra. Ujú, Entonces, vivir en pobreza o en carencias no tiene que ver con la virtud ujú. o con el carácter, de la humildad. Entonces, si pensamos que solo las personas que no tienen,
como cierto estatus económico, solo ellos son humildes. Ajá, no. Estamos equivocados, ¿no? Ujú. Entonces, puede haber una persona que no tenga un buen estatus o que esté pasando por una situación económica y precisamente esa persona caiga en el orgullo y caiga en estar presumiendo cosas, en la soberbia Sí. y querer mostrar lo que no tiene Ujú. y en realidad, pues, está pasando Sí. por una Y situación económica también y no es humilde. ajá. Pero una persona que sí tiene cosas, Ujú. que puede llegar a un estatus, como te dije, de cultura Sí, y entender que necesita la humildad para tener un mejor estilo de sí. vida. Y Porque esa persona puede ser y esa humilde. persona puede ser humilde. El rico puede ser humilde y el pobre puede no ser humilde. Ujú. Entonces, eso estamos diciendo, para no creer que solo las personas pobres son humildes, Son ¿no? muy Entonces, humildes. Ajá. ambos la necesitamos, los ricos y los pobres. Ujú. Entonces, y es bueno que los 2 lo tengamos y a los 2 nos va a ayudar. Ujú. Entonces, no solo las personas o pensar que las personas que tienen carencias son Humildes. humildes, ¿no? Entonces, también el pensar que no debemos de aspirar a tener cosas o tener ambiciones, Ujú. a veces pensamos que eso es ser humildes, Sí. No. pero tampoco yo creo que el ir mejorando, el ir avanzando en la vida es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, Ujú. el tener los deseos, Sí. el tener la ambición. Yo creo que es mala cuando una persona se hace ambicioso, pero cuando Sí. tenemos ambición es el deseo de querer lograr algo Es y es bueno. bueno. Ajá. Ajá. Entonces, de querer lograr lo que podemos lograr de Sí, la manera, correcta, de una manera, ética, es válido. es O bueno. sea, y todos lo tenemos, y todas las personas que han logrado algo Ujú. han tenido ambición, entonces no es malo. Es malo cuando ya lo hacemos un estilo de vida y de todo queremos tener ambición y luego Es lo malo cuando de ahí es donde tomamos nuestro valor ajá, y de la lo ambición. empujamos esa agenda tanto de que si no logramos, pues ya Ujú. Echa a perder la meta. sí, ajá, echa a perder la vida, echa a perder Sí, todo. sí, sí. Entonces, no es malo tener ambición, pero sí es malo ser ambicioso Ujú. a ese nivel de O sea, necesitamos la ambición para querer lograr ujú, algo. No sé, porque las cosas que queremos a veces se nos vienen en la mente de repente, sí, como, ay, ¿sabes qué? Quiero lograr esto. ujú, Y es como un deseo muy dentro de sí, nosotras de decir, lo voy a lograr, sí puedo, si hago estos cambios, si me disciplino en estas áreas, si obtengo tal conocimiento, ujú, si hago ciertas cosas, puedo llegar a lograr algo. ujú, Y eso es ambición. sí, El punto es, como tú dices, cuando esa es lograr tener algo para poder disfrutarlo, para poder ser de bendición, pero cuando ese es el punto, nada más tener algo por tenerlo ajá, y sin saber para qué o solo para llenar un vacío, ya se para convierte verte de cierta manera, ya se para convierte en algo, pues, en un negativo. negativo Ujú, y ahí sí está mal. Entonces, am, si tú dices: "Híjole, yo quiero lograr cosas, pero también quiero ser humilde", lo puedes hacer. lo puedes hacer, Ujú, claro que lo puedes hacer. De hecho, aspira a las cosas más que puedas lograr en la vida y la humildad que te acompañe y te va y sí, los vas a lograr mejor, porque vas a ser una persona más ética, vas a ser una persona ajá, más, respetuosa, porque ahorita vamos a ver simpática, las cosas que que sí, que sí. sí son la humildad. Ujú, Y yo, de hecho, yo diría que toda persona que logra cosas debería de adoptar la humildad, humildad, porque si todas las personas, la abrazaran, híjole, yo creo que ayudarían más a otras personas ujú, y serían como de ejemplo para que otros también logren lo que tú sí, lograste. sí, sí. Entonces, es muy bueno. Entonces, no vayas a decir: "No quiero pedir que me suene el sueldo, porque porque Ajá, yo quiero ser humilde, o porque soy humilde, o no quiero parecer arrogante, no quiero lograr ujú, esto, no quiero verme, mejor que como estoy", porque yo creo que muchas mujeres pensamos que ese es otro tema muy grande, pero si me arreglo algo en la cara, ujú, pero eso va en contra de la humildad. No tiene nada que ver. ajá, O sea, si te quieres hacer algo, algún arreglo estético que sí, no sea peligroso para tu vida, para tu salud, y lo puedes hacer. Ese es otro tema, ¿no? ¿Verdad? ujú. Muy, muy, muy Es amplio. que sí, el orgullo, o sea, perdón, la humildad es como que la liberación del orgullo y del egoísmo.
Ujú. Y cuando lo vemos más así, como que es más fácil entender cuáles son como que las cosas que podemos hacer, que no podemos hacer, Ajá. que son humildes, que no son humildes. Ujú. Am, Porque el vivir una vida buena no es egoísmo. Ajá. El, el, El am, aspirar a el aspirar cosas, a cosas no es tener egoísmo. cosas. Ajá. Ajá. Obviamente, como el ser arrogante, el tratar a las otras Ujú. personas como si son menos Ujú. Y importantes, sí es el ujú. egoísmo. El no escuchar, el no hablar, el no Ujú. tener empatía, simpatía. Eso Ujú. sí es el Ajá. egoísmo. Y sabes que se me viene la imagen esta, por ejemplo, puede haber 2 personas, una que esté callada, Ujú. que esté reprimida pensando que la persona que es libre es orgullosa, cuando en Ajá. sí la que está toda, reprimida, ella es la orgullosa. Sí, Como dijiste ahorita, ella piensa: "No debemos de hacer esto", porque sí. ella misma se puede levantar como un ídolo, de decir: "Yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto". Entonces, Ujú. y la persona que es libre y se pinta el pelo del color que quiere y dice: Sí. "Esto no afecta mi vida y no tiene nada que ver con mis valores, Ujú. y lo puedo hacer, y puedo expresar lo que quiero, y puedo lograr lo que quiero", porque ya es una persona Sí, libre, porque está porque libre. está libre, Ajá. ajá, y lo hace con humildad. Ujú. Y la otra persona que piensa que es humilde, Ujú. que está toda callada, toda, rencorosa, toda Sí, traumada porque mira a la otra mujer que es sí. libre y que hace Sí, sí, cosas, sí. ella es la que está, le falta humildad, Ujú. porque no ha entendido Sí. exactamente qué es, y yo creo que está en una posición de Ujú. orgullo, decir: "Yo sí soy buena". Sí. Yo sí soy buena porque yo no hablo, mira la que habla, ella está Ajá. así. Ah, yo sí soy buena porque yo no me pinto el cabello, mira la que sí se Ajá. pintó el cabello. Quiere atención, Y quiere y quiere atención, a lo mejor ella no, la otra muchacha no quiere nada, Ujú. simplemente es libre, está Sí, viviendo, la otra mujer y es humilde sí. porque ayuda a los demás, Ujú. levanta a los demás, es de inspiración a los Sí, demás. Entonces, una persona humilde es de inspiración a otras personas, sí. y una persona que está callada y está reprimida no es de inspiración a nadie. De hecho, se ve como una persona con miedo, una persona Ujú. tímida, una persona rara. Entonces, Que sí es diferente al tener como que un temperamento más callado ajá, y un temperamento más como que fuerte. Porque ujú, yo sí me he sentido así, porque yo me considero una persona con un temperamento más callada cuando estoy con mucha gente. Obviamente es sí. diferente en mi familia, que mi mamá me Sí. está viendo, no. ¿What? Sí. Am, a mí me gusta como que escuchar, ver, Ajá, observar y, cuando tengo que hablar, ujú, hablo, cuando ajá, tengo que decir algo, lo digo. Pero, creo que eso sí, porque yo no necesariamente tengo una falta de autoestima. Entonces, para ujú, mí, el sí, ser callada, para mí no es así como que estoy pensando de que ajá, van a pensar sí, esto. ajá. Sí, yo creo que Pero sí hay como que, algo es tu temperamento y ujú, algo es como que una sí, falta de autoestima o pensamientos de que me van a juzgar, no puedo ujú, decir esto, me voy a ver mejor si estoy ujú, callada. sí, Y creo que a veces no nos damos el lugar de realmente entender o pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ujú, Y a veces decimos, es que no hablo mucho porque tengo un temperamento callado o ujú, introvertida, pero realmente no es eso, es porque te da miedo, es porque tienes ujú. el orgullo de hablar. Y Y que no seas juzgada y sí, que entonces nos tenemos que dar como que ese proceso de pensar y de hacernos la pregunta de por qué ujú, estoy haciendo así. Y especialmente cuando estás batallando en una situación y estás pensando mucho, pero no puedes hablar, no te ajá, salen las palabras y es ujú, entender por qué. Y a veces sí es como que tienes este concepto equivocado de la humildad o de muchas otras cosas con las que has crecido, con los que te han enseñado de la cultura, de la sociedad, de tu familia y trabajar en esos puntos y ver ujú. las razones por qué haces las cosas Sí, de ajá. cierta manera. Sí, y es verdad. Hay personas que tienen un temperamento y son más calladas, pero yo creo que cuando las conoces son personas agradables. Ujú. Pero sí, yo cuando me refiero a personas que están calladas, sí hay también, sí conocemos también personas raras, Sí. que sí son calladas porque son muy juzgadoras. Sí, son muy calladas y luego cuando hablas con ellas, como que te dicen todo lo que To estaban pensando y tú así como que, sí, that como was not. y por eso no expresan, porque en Ajá, realidad lo que están solo absorbiendo
y están teniendo solamente pensamientos negativos Negativos, ajá. de juzgar, Y de de creerse mejor, rechazar, ajá, de porque creerse no hablan, mejor, ajá, porque no hablan. arrogantes y todo. Y de Sí, hecho, el una persona que juzga es porque se cree que ella tiene la razón y porque ella es ajá, mejor. es mejor. Sí, Ujú, porque yo no me hago esto, entonces yo soy ajá, mejor. sí, Yo no pienso así, yo soy mejor. Yo no digo esto, yo soy mejor. ajá, Yo no canto, ajá. y yo no canto en el karaoke porque yo soy mejor. Yo no sí, cualquier Sí, tipo de cosas que a veces reprimimos y pensamos, si me guardo, si me lo callo, significa, que soy mejor. A veces que soy humilde equivocadamente, pero a veces también que tengo mucho orgullo y pienso ujú, que si yo no lo hago, yo soy mejor y las que sí lo hacen están mal. Pero en sí, realidad, como dijimos ahorita, son personas libres, que sí, son humildes, pero que son libres sí, y han aprendido que no tiene nada que ver el, ujú, y que no son arrogantes, ujú, simplemente porque viven de una sí, manera libre y se visten de cierta manera y logran cosas y no tiene nada que ver con sí, no lograr y con quedarte callada y con estar ahí, sí, juzgando simplemente lo que otra sí. persona está haciendo, Y ¿no? creo que también lo mencioné un poquito, antes, pero también la humildad no significa rechazar el reconocimiento, no significa Ujú. rechazar cuando alguien te da un compliment, Un complemento, un complemento, así se no, dice. complemento, no. Te da una ay, no No sé. sé, a compliment. Compliment. Te halaga, Am, un halago. sí, entonces es como O que, más bien te reconoce tu talento. ajá, sí, no significa rechazar eso, no, No. obviamente no es que lo estés buscando y que estés ahí como que Ujú, dime esto, me tienes que decir esto, pero el ser humilde es cuando alguien te da el reconocimiento, cuando alguien ujú. te da el compliment, que Ajá. lo recibes de una manera sincera, que Sí. das tus gracias, Ujú, que puedes tener esa conversación, porque a ujú. veces pensamos que es que, oh, no, no, a mí no me digan eso, no, O no necesito ese o nuestra famosa reconocimiento. respuesta que ya es cultural por nada, de nada. Sí, está mal hecha, Sí, pero entonces, así ya lo decimos todos, ¿no? ajá. Pero está mal. Ya. Entonces, aún en la humildad tienes la libertad de aceptar todo eso, de recibir reconocimiento, Ujú. de dar como que, no sé, light up your accomplishments, Mostrar tus mostrar tus tus logros. tus O sea, logros. no es que no tienes que esconder, no Ajá. significa como que el aceptar el reconocimiento no es Mm, orgulloso, no es ujú. egoísmo, no es nada de eso. Ajá. Es parte de la vida, es parte de las relaciones, Sí. de las Ajá. amigas, de la familia, de poder hablar, de decirnos cosas bonitas, de decir, hey, qué bueno hiciste eso, me gustó Ujú. mucho, y poder recibir esas palabras Sí. y abrazarlas Ujú. y amarlas y no estar como que en un punto de siempre de rechazar porque es, porque quiero ser humilde, no. Ajá. Sí, o porque no quiero verme arrogante. Y sí es Sí. cierto, hay tanta verdad en lo que dices, porque yo creo cuando la gente reconoce un logro nuestro, en vez de decir, se me figura que cortamos a veces la ilusión de otra persona, cuando una persona: "Ay, oye, qué bien haces". Que está siendo bien abierta, Sí, que está bien diciendo: como que "Quisiera yo también lograr lo ajá, que tú lograste". Y nosotros no, cortamos. No, no, ujú, no, como no es nada. Y es ajá, no, cosas que nos han costado, sí, tiempo, que nos han ujú, costado esfuerzo, es bueno decirle a la gente: "Gracias, y tú también lo puedes hacer". sí, ajá, O sea, en vez de decir: "No, no es nada", o sí, "No, no, no, no lo hice", o yo: "No, no". No, entonces ¿sabes qué? Sí, ujú, sí, sí, me costó mucho y estoy muy contenta que sí, lo pude lograr y ya, me ya, siento feliz y eso es mucho más completo, yes, mucho más bonito, mucho más ujú, bueno que decir no, 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 sí, no es nada o, ay, sí, ajá, no sé, como querer rechazar que la gente reconozca, como tú ujú, dices, pero cuando sí aceptamos que un esfuerzo tiene una recompensa, y a veces la recompensa es el halago de los demás, ujú, y mientras no corrompa nuestro corazón, sí, ajá, es parte, como tú sí, sí, dices, de la vida, se tiene que hacer, ujú. porque entonces significa que tú no puedes reconocer el logro de otras Ajá, que personas. no, eso no es correcto. Ajá, pero cuando tú lo puedes hacer, pues otras personas Lo pueden también pueden recibir. reconocer los Ajá, míos. Es sí. es parte normal de la vida, y ahí es Ujú, como decimos, cuando una persona se deja elogiar y se deja recibir los logros, y de hecho, una persona
que ha batallado y que se ha esforzado, cuando recibe un halago, da las gracias. ¿Sabes qué? Sí. Gracias por reconocer Ujú, mi logro, porque me costó tiempo, porque me costó trabajo ujú. y te lo agradezco. Y mira qué bonito es que una persona se emocione y se ilusione y te dé Sí, un halago y luego que la otra persona lo reciba. sí. Y ahí es un complemento Ajá, de algo bonito. Pero sí. si una persona va y te dice, qué bonito tienes esto, qué bonito hiciste esto, que no, no, como no me halagues en las palabras que tú quieras, no, no me halagues porque quiero ser humilde, como, Ajá. o esto no es tan importante, yo Sí, tengo que ser sí. humilde. Es como se corta ahí Ujú. algo, y ahí es donde se ve más arrogancia. Sí, sí. Ajá. Ahí es donde es la verdadera arrogancia. No tanto en Ya. aceptar un halago y Ujú. reconocer que un logro es digno de admirar Sí. de cualquier Ujú. lado, ¿no? Entonces, ahora ya regresando a Lo que sí es la lo que sí humildad. es la humildad. La humildad, si tú eres una persona humilde y quieres trabajar o hacerte el hábito o desarrollar la humildad en tu vida, debes de reconocer tus errores y aprender de ellos. ¿Qué diferencia? Una persona humilde reconoce sus errores Ujú. y aprende de ellos. Eso no tiene nada que ver con ningún estatus económico ni con Ajá. ningún estatus social, tiene que ver con madurez. Sí. Entonces, la humildad hace equipo con la madurez, Sí. porque una persona humilde reconoce sus errores y aprende Ujú. de ellos. Y a una persona humilde no le da miedo decir, me Me equivoqué, equivoqué. discúlpame. Ujú. Perdóname, Sí. no lo puedo hacer. De hecho, en muchas ocasiones una persona humilde es la primera en pedir disculpas, Sí. es la primera en aceptar, a veces ni siquiera que fue su culpa, pero su parte Sí. del asunto, su Ujú. parte de lo, aunque sea la parte más pequeña Ujú. de algún inconveniente que haya sucedido, Ya. la persona humilde es la primera que pone el Sí. ejemplo y pide disculpas o acepta su parte de lo que pudo haber dicho o Ujú. hecho en alguna situación, ¿no? Y aparte de eso, está dispuesta a mejorar del error ese que haya cometido o de la situación que haya pasado y aprende de los demás, Ujú. de sus errores y a veces viendo a los demás Ya. también aprende. Entonces es una gran, gran, gran característica de una persona humilde Ujú. aceptar los errores y Ya. aprender de ellos. Aprender de ellos. Y eso no Y importa. reconocer tus limitaciones, Ujú, de saber de que esto es algo que sí, tú puedes hacer, esto es algo que no puedes ujú, hacer y está bien, puedes pedir ayuda, puedes darle el papel a alguien más, lo puedes como que no poner todo sobre ti. Como que ujú, me estoy imaginando como que en áreas de como en nuestro trabajo, que a lo mejor cometemos un error y muchas veces cometemos un error que está dentro de nuestras habilidades y lo ujú, podemos corregir y todo está bien. Pero a veces hay que cometemos errores y está fuera de nuestras habilidades, no sabemos cómo corregirlas, pero en vez de decir algo, en vez de pedir perdón, en vez de decir, hey, esto pasó, ¿me ayudas? Como que lo escondemos, nos da miedo decir algo y no podemos aceptar el hecho de ujú, que esto está fuera de nuestro control y fuera de ujú. nuestras Nuestras habilidades, habilidades y ajá, necesitamos buscar ayuda, ajá, que está bien, que eso no es como que sí, un no es como que algo que te quita valor, no ujú. es como Un que obstáculo ujú, para ser sí, humilde, sí, sí, ajá. No, yo creo que una persona humilde con mucha, seguridad puede decir: No sé hacer esto", ujú, porque sé hacer muchas otras cosas, sí, o porque estoy seguro de lo que sí puedo sí, hacer, ajá. que estoy segura de que esto Esto no no lo puedo puedo hacer. hacer. Ajá, Estoy segura de lo que sí sé, que estoy ujú, segura que esto no lo sé, ajá, y no me quita nada. ya, Y me siento bien de decir: "¿Sabes qué? No sé, ujú, no tengo la respuesta para esto", ya, y no me tengo que deprimir, no me tengo que sentir triste porque no supe sí, o porque esto no lo sé hacer, ajá, porque precisamente eso, porque ha logrado otras ujú, cosas y se ha esforzado en aprender o en saber otras cosas sí, que sabe que no hay capacidad. Las personas humildes entienden que no se tiene una capacidad para entender todo y para todo, saber hacer todo. todo, Y en ajá, cambio un orgulloso trata de hacerlo todo. trata
piensa que la gente piensa que debe de saber todo. Ajá. Ya. Y ahí es donde a Ajá. veces dice tonterías y hace tonterías, o hace cosas mal, o dice Ujú. cosas mal, y ahí es donde está una diferencia Sí. de de la humildad. O sea, la Ujú. humildad acepta Ya. limitaciones, acepta errores, aprende de lo que hace, y lo que no sabe hacer, lo deja en manos de los expertos, Yep. o no De presume los que sí tanto. saben. Ajá. También, una persona, que es humilde, trata a todos con respeto, sin importar el estatus Ujú. de cada persona. Y estatus, me refiero a estatus económico, pero Sí. también el estado Socio. emocional, Ajá. también el estado emocional de las personas, también el estado espiritual Ujú. de las personas. Y esto pasa, yo creo, mucho en las personas religiosas, Ujú. que cuando una persona inicia a ir a la iglesia, o inicia una relación con Dios, y está aprendiendo de sus principios, está aprendiendo del amor de Dios, y se mira como que esta persona no tiene paciencia para la persona que Sí. apenas está aprendiendo, o que está en otro nivel espiritual, que Ujú. apenas está entendiendo cosas. Entonces, una persona, am, mm, que cuando es humilde, es una persona que respeta y Sí. que entiende los procesos de cada quien. Ujú. Entonces, y eso tiene, por eso digo que es una persona muy culta. Trata con respeto Ya. y entiende, como que tiene ese sentido, ¿cómo se dice? Es sentido común. Sí. Tiene sentido común para entender, oye, esa es una persona que apenas está iniciando, Ujú. digamos, en conocer la Biblia, y hace una pregunta que a lo mejor ella ya lo sabe desde hace mucho, y se impacienta, o se quiere reír, o se quiere burlar, o quiere criticar, como mira, no entiende eso, ¿no? Una persona humilde, hasta le da gusto, mira, esta persona está Sí. Quiere aprendiendo, aprender. quiere Ujú. aprender este Sí. concepto, y le ayuda, ¿no? Entonces, eso es una persona humilde. O simplemente en cualquier habilidad, en Ujú. cualquier, talento, lo que sea, Ya. respeta a los demás y entiende los niveles, entiende los estados, entiende todo eso. Y ahorita lo vemos más adelante, pero él mismo entiende que hay todavía un nivel más alto del que él De que está. él está. Ajá. Entonces, por eso sabe, Sí. sabes que son como una escalera, ¿no? Esta persona viene acá, le puedo ayudar a subir donde estoy, porque alguien me va a ayudar a subir Ujú. más arriba Sí. de donde estoy ahorita. Entonces, esa es una persona que no se cree superior a los demás Sí. por lo que Co sabe. Escucha Ujú, activamente a las otras personas, como que ujú, no le da miedo el escuchar las opiniones de los demás, ujú, está dispuesto a conversar, a aprender, y ujú, aún como a veces cuando pensamos o sí tenemos como que una educación más alta, pensamos que no podemos aprender nada sí, de alguien que a lo mejor y no, no ujú, tenga tanto como nosotros, pero eso no es verdad. ajá, Y en cualquier área de nuestra vida, como que alguien nos puede enseñar ujú, algo. Y a veces como que estamos tan duros y tan como que estrictos que no nos ajá, abrimos a esa posibilidad y no ujú, le damos espacio ujú, a que podemos aprender cosas de a lo mejor ujú, otras personas que a lo mejor sí, pensamos que conocen o saben menos que nosotros, ajá, pero a lo mejor es que piensas eso es porque nunca le has dado la oportunidad de tener una conversación o de ujú, escuchar las opiniones o de sí, realmente escuchar, no ujú. necesariamente estar ahí, pero también Sí, escuchar y ver. escuchar. Y eso es muy, yo creo que ahí es donde la humildad hace equipo con la bondad, Ujú, porque a mí me ha pasado de pensar, me pasa muy seguido esto, cuando veo mujeres que tienen una duda, o que están en una situación de cualquier índole, situación social, situación de relaciones, donde yo me encontré en algún momento. Y ujú, yo digo, yo me acuerdo que yo estuve ahí. sí, Y yo me acuerdo que yo no sabía eso tampoco. ujú, Yo me ya, acuerdo que yo no entendía eso. ujú, Yo me acuerdo que aun cuando yo estaba equivocada, yo veo y digo, yo me acuerdo cuando yo también equivocadamente creía que eso era lo correcto, ujú, y creía que eso estaba bien, ujú, y ahí es donde la humildad entra en respetar sí, a las personas, aún en su falta de entender a veces lo que ujú, lo que es correcto. ya,
Y la razón debe de ser porque yo estaba en esa posición de que yo no sabía. Es Ujú. como los niños, los estudiantes de sexto no se pueden reír de los que están en segundo, porque no saben lo Ya. que ellos les Y ense ellos estaban ahí ellos también. estaban también ahí, Ujú, estaban aprendiendo, o a los que están en primero, estaban aprendiendo a hacer la A, ujú. practicando, y practicando, y practicando, y ahora no se pueden reír porque, Sí, tú no sabes hacer esto. sí. Cuando yo también estuve, yo pasé por ahí, y tuve que vivir, y Ajá. tuve que hacer ciertas cosas para llegar a entenderlo, y es a veces hasta echarle la mano: "Mira, yo entendí esto", Sí, de una manera respetuosa. y eso es con lo que batallo a veces mucho, es ver personas que han pasado por situaciones iguales Ujú, y se ponen a reírse, a hablar ujú, mal, a como que burlarse, y a ujú. veces me quedo así como que, pues, si eso también te pasó a ti, Ajá, nosotros también sí, estuvimos en esa en esa posición, posición. algún tiempo en nuestra vida. Y Ujú. muchas veces lo que pasa en las generaciones, en la cultura, es que decimos: "Ah, es que si yo aprendí así, ellos también pueden Tienen que aprender. aprender No les así. tengo que decir nada, no les tengo que Ujú, ayudar". ujú, Y siempre es así como que, pero si podemos mejorar la ujú, vida de alguien más, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué ujú. no echarle la mano? ¿Por qué no Sí, decir algo? ajá. Y Y me da mira, mucha tristeza pensar en la cultura, de nuestro país, pues, la cultura de México, pero yo sé que la mayoría de la cultura latinoamericana es así. Y siempre me toca ver como las suegras con las nueras, y cómo las hay suegras muy buenas, ¿eh? Pero hablando del todos sabemos y todos entendemos los chistes de las suegras por por las cosas negativas, y todos entendemos, es verdad, sí se portan así la ujú, mayoría, ¿no? Pero, ¿cómo critican, por ejemplo, a su nuera jovencita que está empezando a cocinar, a aprender a ujú, cocinar, que está siendo mamá por primera primera vez, vez. que Ujú, está aprendiendo cosas de la vida, del matrimonio por primera vez, como que si ella nunca se vio en esa situación? ujú, Y eso ya ahí es donde es maldad, donde es sí. orgullo, donde es Ujú. soberbia. Soberbia es la palabra que no pude entender al principio, que es más fea todavía, Ajá, que es el revuelta con un montón de cosas, la ignorancia revuelta con un montón de cosas. Y cómo critican, sí, y cómo les falta humildad sí. para decir esa humildad de la buena, Ujú, de la correcta, para decir: "Yo estuve ahí, ujú, déjame te enseño". sí. Y no, y todo lo contrario, se burlan de ella, se ríen, critican, hablan mal de Hablan ellas mal de y dicen: ellas. no es la mujer correcta para mi hijo", cuando Ujú. su hijo, se sacó la lotería. Ya. Sí, entonces, pasamos por ese tipo de situaciones, y no solo en eso, simplemente en cualquier otra En cualquier situación otra. donde Ujú. nosotras nos vimos en el mismo estado, como te digo, físico, el estado socioeconómico, el estado emocional, el estado Sí. espiritual, y y en vez de echarle la mano a otra persona y ser humildes y decir: "Esta persona merece mi respeto y yo Sí. estuve ahí, Ujú, me identifico con esa persona, le voy a echar la mano, ujú. le voy a ayudar a decirles, a lo mejor Ya. darles un consejo si se puede, o si simplemente con el hecho de no criticar, Sí, de no sí, juzgar". si no estás en una posición donde puedes ayudar o Ujú, donde ellos no quieren recibir tu ayuda, que sí también es válido ajá, y sí. no Cada quien tiene que aprender si quiere, como sí, quiere. y tampoco puedes como que forzar Ajá, imponerte. imponer tu ayuda, imponer tu consejo, en otras personas, pero el simple hecho de no hablar, de no Ujú, burlarte, de no estar ahí como que pointing fingers, es como que ujú, ya es suficiente, ujú, am, y no estar así como que con pensamientos de ujú. supe superioridad. Superioridad, ajá. Ujú. Y lo que más tristeza me da, ya para terminar con las suegras, es que se sigue dando. Ujú. Y yo conozco mujeres que, pasaron con sus suegras con esa situación y Y luego están llorando y tratan mal a sus nueras. pero luego están criticando, pasan lo mismo. No me Ajá, gusta esta muchacha para mi hijo y voy a hacer lo posible porque terminen sí, con ello, y me voy a portar mal y voy a sacarle, y se ujú, sienten que tienen la razón de lo que están sí, pensando cuando se les olvida. ajá, Qué feo es ser así. ajá. Entonces, como repetimos lo mismo, y ahí es donde nos falta Es un humildad, ciclo un ciclo. pero tenemos que volvernos en personas que quebramos esos Y ciclos los quebramos. Y la y que verdadera humildad hace eso. ajá.
porque la verdadera humildad es respetar a los demás, Sí, es no hacer, discriminar por su sí. estado, como dijimos Ujú. ahorita, Es no pensar que tú económico, eres mejor, que ajá, tú que tú tienes sabes más más. valor, que tú eres la mejor persona, o sea, Sí. tienes que Más, y cuando tú sabes que tú pasaste por lo mismo, sí. y que tú también fuiste niña, O si no fuiste pasaste por el adolescente. mismo, que it could have been you. Sí, pudiste haber sido tú. Sí, Como en ajá. cualquier situación, it could have been you. Si no fuiste Puedes decir: "Ay, qué bueno, me salvé, ella no, pero ajá, yo me salvé de pasar sí, por esto", pero fácilmente me pudo haber pasado, ujú, fácilmente pude haber estado en esta sí, situación. Entonces, trata a todos con respeto, y ahí es donde incluye también lo que tú dijiste, escucha con ujú, atención a los sí, demás. O sea, no se siente como, yo no tengo que escuchar porque ujú, yo ya sé, o como todo lo contrario. Yo creo que ahí es donde te digo, una persona culta es una persona que escucha a los demás sí, con atención. No sé si se me viene ahorita a la mente, no sé, cuando han pasado, por ejemplo, a presidentes o a personas muy ricas o que tienen mucha influencia y que se paran a escuchar a otra persona, que ujú, se paran a saludar a alguien más y se mira como un acto, ¿no? La gente tomando ujú, video, fotos y fotos, videos y ajá, digo, fuera muy bueno que siempre fuera así sin necesidad de que fuera un evento, ¿no? ajá, Que sucedió. Mm, yo entiendo que obviamente estas personas, pues, necesitan gente a su alrededor que los proteja, sí, pero mi punto con eso es que todas las gentes debiéramos de ser respetuosas con todas las ujú, personas, o sea, sí, ponerles atención si nos están haciendo una pregunta, ujú, si necesitan algo de nosotros, ya decir si puedo, no puedo, ya decir no tengo, si tengo, es otro asunto, sí, pero escuchar con atención. ujú, Yo creo también la mujer que siempre está tratando de decir solo lo que ella piensa en una reunión, ¿no? Y no ujú. escucha lo que otra persona piensa Sí, como que nada más está esperando para hablar y no para dar y no escuchando lo escuchar. que los demás está diciendo. Ajá, Ujú, y no tratar de decir, esa fue tu experiencia y no invalidarla porque, ay, ujú, no, sí, yo no sé de eso, no, ajá. o no me identifico, O no es esto es lo que importante. me pasó a mí, entonces esto es lo Lo que más importante, sí, hablemos ajá. de esto, Sí, sí, sí. porque se trata de mí Ujú, y cuando alguien da otra opinión, no, a ella no hay que ponerle ujú, atención. Entonces sí, es una persona que le falta humildad, que es esa humildad que tiene que ver con el respeto, sí. con entender que aparte no todo lo que tú hablas es interesante y no todas las personas quieren escucharte a ti. Ajá, Es diferente cuando alguien tiene algo que decir se le cede la palabra, sí. ¿no? Y se le cede el momento, se le cede el tiempo porque está diciendo algo Ujú, interesante y estamos aprendiendo de lo que está diciendo y la mayoría estamos de acuerdo en que queremos sí. darle atención, pero cuando cada quien lo tiene que buscar por sí mismo, no, es arrogancia y es orgullo y una persona humilde, pues No, no es no eso. es porque pone atención igual, Sí, como es tan importante lo que ella tiene que decir, considera importante lo que la otra persona sí. también tiene que decir y escucha, Ujú, sabe escuchar con atención y con empatía. No ujú. interrumpe, no está interrumpiendo para decir su parte o Su su opinión, opinión o lo su que ella ujú, piensa, sus pensamientos. Y yo creo que también se interesa genuinamente por lo que otra persona piensa. sí. Y si, no sé cómo decir, híjole, tú lo sentiste de tal manera, bueno, yo lo aprendí de tal manera. Ujú, Como que le da un valor a la otra persona sí. aunque es diferente, aunque pasó el evento diferente, o aunque entiende las cosas diferentes, Sprite. y deja que se puedan expresar, ¿no? Ujú, De una manera libre. Y yo creo que eso va de mano también con una persona, cuando es humilde, no busca ser el centro de sí. atención, que yo Ujú. creo lo mencionamos en diferentes momentos, no se Momentos. impone Sí, ajá. sobre los demás. Y yo creo que se da porque precisamente cuando una persona humilde es humilde, la misma gente te cede, Ujú, como dije ahorita, el tiempo, sí. te cede la atención, Ujú, te cede la admiración de estar aprendiendo de ti, de lo que estás diciendo. ujú. Pero si tú tienes que imponerlo, Sí. pues no está bien, ¿no? Porque, si tú estás buscando el reconocimiento de una manera, impuesta, que Ujú. tú estás llevando a que las personas te den reconocimiento cuando Sí, eso tiene que salir naturalmente. naturalmente. Pero una persona que es humilde, no lo necesita. Ujú.
No lo está buscando, no no lo lo está necesita, buscando pero lo recibe y lo cuando recibe, viene. ajá, Ujú. y como lo dijimos ahorita, de una manera madura, Sí. y dice gracias, y dice sí, sí, fue un gran esfuerzo, fue Ajá. una gran imagínate que si fueras con un, atleta que estuvo, ensayando y ensayando y no comía por lograr algo, y luego Ujú, y cuando tú le dijeras: "Felicidades, te admiro", y dijera: "No, no, no fue nada". No, ujú. no, es bueno Sí. que Es que, ¿no viste? Es que no me acuerdo quién fue el actor, pero que ganó un award. Y ujú, luego estaba diciendo que yo trabajé mucho por esto, yo quiero ser uno de los mejores actores, yo ujú, admiro muchos a estos actores y esto es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer, es ganar y ser como ujú, que se acuerdan de mí cuando ya no ujú. esté. Y todos lo estaban criticando porque estaba, Ay, no es humilde, eso ay. es orgullo. Y yo así como que, El no, mal concepto de la ajá, humildad, ¿no? sí. Sí, no, Entonces, no, por eso colgamos las medallas en la pared, ajá, por eso colgamos los trofeos y todo, porque es evidencia de un esfuerzo ajá, y vale la pena que sea sí. reconocido, porque de esos trofeos, de esos, ¿cómo se dicen? Awards. Ya, no sé cómo se dice en En español. español debe de haber una palabra. De esas recompensas hay, detrás de eso hay un esfuerzo y la gente tiene que saber que se puede llegar ahí Ajá. Y y que es válido. lo tienes que Lo trabajar, tienes que ajá. trabajar y que No es por la suerte, ajá, no es porque así como dijimos, no es decir: no necesito ese ajá, reconocimiento, no, 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 no es por nada, no está hice bien. nada, no lo merezco", ¿no? Pero No, sí lo merecemos, sí, sí, y va de acuerdo con la humildad, no está peleado, ¿no? Y ujú, también lo mencionamos ahorita, una persona humilde, se enfoca en servir y ayudar a ujú, los demás. sí, Y ahí es donde dice, yo creo que una persona humilde se da cuenta que es parte de una sociedad, sí, que es parte de una comunidad, ujú, que es parte de una familia, que es parte de un grupo de personas y sí, donde todos ayudamos y todos, en el mundo todos necesitamos de todos, ujú. de alguna manera, aunque tú digas, no, no, yo no, yo trabajo solito y yo, no, no, tú necesitas las personas del mercado, tú necesitas tu jefe de tu trabajo, tus compañeros de tu trabajo, Tu las personas familia. tu familia, pues, simplemente para que estés aquí en el mundo Sí, necesitaste de algo. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces tiene que ver con otra gente, de una sí, forma muy directa o de una forma sí, indirecta. ujú, Entonces, una persona que se enfoca en servir y dar parte de su tiempo y de sus finanzas para servir a los demás, ujú, es humilde porque es consciente de que es parte de una sociedad, sí, de una comunidad. sí. Entonces, la persona que dice: "No, yo no sirvo a los demás, yo no hago nada, yo no sé hacer nada", es una Yo persona, no sé otra vez, hacer nada. orgullosa. Ajá, Todos sabemos hacer algo y todos podemos ser de ayuda y de servicio sí. a las demás personas de Y diferente manera. ujú. Y cuando pensamos en Jesús y la persona que fue cuando estaba en la tierra, como que no pensamos de él de alguien orgulloso, Ajá, egoísta, y sabemos que él le servía a la gente, ajá. que lavó los pies de sus Sus discípulos, discípulos y que le daba sanaba de de comer comer, a ajá. los hambrientos, que él abrazaba a los niños, que él estaba A los ahí, él es leprosos, a los así, ajá, enfermos, a las a los que mujeres, nadie quería ajá, acercarse, a los que nadie quería, ayudar, él sí. les ayudaba. Y Jesús fue muy humilde y aún así él fue como que a cambiar el mundo. Él Ujú, hizo cambios muy radicales, él tuvo conversaciones muy difíciles, él ujú, hablaba la verdad en maneras muy fuertes ujú, y no pensamos de él como una persona tímida que no hacía nada, que no tenía nada. Él fue humilde y fue una persona de mucho cambio, una persona muy fuerte, una persona que ujú, servía, y creo que obviamente es como que el ejemplo más perfecto que podemos seguir de la humildad y cómo la humildad es compatible y puede existir en nuestra ujú, vida y ser personas fuertes, ser mujeres que luchan por las cosas correctas, que ujú, hablamos, que tenemos una voz, que tenemos un lugar, que tenemos como que ujú. todo esto. Am, no necesitamos dejar de ser todo esto para ser personas humildes. Ajá, exacto. Entonces si entendemos eso, Ujú, qué tantas cosas podemos hacer sí, y lograr y ayudar a los demás, ¿no? ujú, Entonces también lo dijimos ahorita,
pero recalcarlo que la humildad significa no juzgar a los demás rápidamente. Ujú. Y aquí ya lo mencionamos, ¿no? Que entender que cada persona tiene su historia, tiene sus Sí. dificultades, tiene sus etapas, la etapa de su vida que está viviendo. Pero me viene a la mente el pensar, como muchas mujeres, porque yo soy mujer, ¿no? Am, a veces mujeres sienten la confianza de a veces de hablar algo en un grupo de mujeres o de hablar con su amiga Ujú. y de decirle que está pasando por a veces por una tentación, Sí. a veces por una situación difícil donde Ujú. no es que ella esté siendo tentada, pero una situación que le está sucediendo a ella. Y, y no sé por qué se me viene esto a la mente. En vez de querer ayudarla, en vez de cuidarla y protegerla, es hablar mal de ella a sus espaldas, como, ay, es que ella no sabe. Ay, y mira lo que está haciendo y mira Ujú. lo que le está pasando. Y es la misma actitud Sí. que hablamos ahorita, de no entender y no pensar, por lo que ella está pasando, va a salir adelante, o Sí. sea, va a pasar su vida, porque yo he pasado por mis momentos difíciles, yo he pasado por mis tentaciones, yo he Ujú. pasado por mis momentos débiles, pero Sí. he salido adelante, Ujú. y no crear como ese espacio de juicio, Sí. de que mira otra vez, y mira, le está pasando, y Ujú. mira, tiene esto, y mira, es así, sino, Ya. am, yo creo que una persona humilde es una persona lo suficientemente madura para entender. A veces si tiene conocimiento de algo, de decir, así se puede también hablar mal de mí, Sí. se pudo hablar mal de mí cuando yo pasé por esta situación y Ujú. decir, al menos yo voy a poner lo que yo sé, Ujú. cuidar, ser prudente, no juzgar No, y ayudar en guardar lo que, silencio. en lo más que pueda, ¿no? Entonces Sí. no menospreciar a las personas que están pasando por situación difícil, Ujú. porque aún cuando tú estás pasando, tienes la sensación, sí tienes la sensación, aunque no sea verdad, de sentirte menos, de Ujú. sentirte como estoy en este momento Sí. de salud, de estancamiento emocional o estancamiento espiritual, y tú misma tienes la tentación o la lucha de estarte, ah, dando para abajo, de estarte, Right. de no se te es difícil levantarte, se te es Ujú. difícil recordar quién tú eres. Ya. Pero imagínate si tienes todavía personas que sí están, portándose así contigo, Ya. te están menospreciando por lo que estás pasando, Ya. en vez de levantarte, en Ujú. vez de orar por ti, en vez de ser de ayuda, en vez de traer un buen ambiente a tu Ujú. vida, a tu casa, a tu momento y tratar de levantarte un poquito. Las personas humildes hacen eso, Sí. levantan, Levantan. Ajá. levantan. Las personas humildes animan, las Ujú. personas humildes son de esas personas que te dije ahorita al inicio, tú te quieres rodear de ellas Sí. porque las necesitas en tu vida. Sí. Y cuando son como una cuerda, yo creo, como una cuerda, y cuando tu lado se quiere bajar, ellas jalan la Jalan. cuerda Ujú. y la mantienen Sí. firme y te levantan y no te Sí. dejan caer, al menos, emocionalmente, porque todos tenemos nuestros Ujú. bajones, ¿no? De Sí. de diferentes maneras, pero Ya. te ayudan a Ujú. mantenerte en la vida bien. Sí. Pero las personas que no tienen humildad menosprecian y dicen: Sí. "Ay", como dije ahorita, está pasando por esta situación y hasta se alejan. Sí. Y es bien triste. Se alejan y también como que le dan se sienten superiores Superiores. y se sienten aún más superior, cuando están hablando mal, Ajá, y sí, qué como raro, que ¿verdad? les da Cuando es un gusto. pecado, Ajá, es un es un pecado. pecado. Ajá. Y muchas veces, en algunas ocasiones, yo ya les he comentado a algunas mujeres, lo que tú estás sintiendo, eso que porque se siente como un fuego, yo ya lo he pasado, por eso lo sé, Ujú. pero ya me arrepentí, tengo años que traté con eso y lo dejé. Ujú. Cuando tú tienes eso adentro, que se siente adentro, es como un fuego, es una tentación de querer decir o hablar mal de alguien, Ujú. no es de Dios, No es de Dios. no es de No. Dios. O sea, no es algo bonito que estás Y a sintiendo. veces como también tenemos la excusa de que es que no tenía intenciones malas, Ajá. pero Pero no es cierto, porque sí sentiste eso sí, adentro, sí sentiste pero esa sí, incomodidad adentro. cualquier conversación que tienes de alguien más que no Ujú, está en ese cuarto, que no está contigo, que con la conversación que tienes con ujú, esa persona no es parte de la solución, no es parte del problema, estás, ujú, cayendo en el chisme y eso es ujú. mal. Ajá, Y sí.
Y mi consejo es, encuentra algo más con qué hablar. Si Sí, tienes una amiga que todo, lo único que puedes hablar es el chisme, de a lo los mejor demás, ajá. es porque no tienen Nada bueno. o no tienen como que algo, otra cosa que pueden hablar, No no, no han leído un ajá, libro, no no hay han aprendido como algo, que no. hasta es como que tu amistad es interesante, o sea, tienen Ujú, algo que pueden hablar, que no se trata de ujú, otras personas y sí, tienen que encontrar eso, porque ujú. si tu relación, tu amistad con esa persona solo se enfoca en las otras personas, pues no es una No es una amistad, amistad. no es Y de algo hecho, igual las 2 van a hablar mal de ustedes de mismas con sí, otras ajá, personas. ajá, Sí, entonces, regularmente con las mujeres que yo me junto y que yo platico, siempre estamos hablando de nosotras ujú, y aprendiendo cosas de sí, nosotras. Y y y tristemente a mí me ha tocado en muchas ocasiones por lo que yo hago, por mi trabajo, por lo que yo hago, ujú, saber muchas cosas de muchas mujeres. Y a veces yo puedo saber, puedo entender tantas cosas y saber, pero no las puedo decir, ujú, no tengo que no, decirlas. Y a veces cuando yo sé exactamente qué está pasando y por qué hay una confusión, pero no puedo decirlo. no puedes, O ujú, sea, mm, la gente no necesita a veces saber cosas de las otras ujú, personas, a veces cosas muy malas, ujú, pero que son de esa persona, sí, son de esa familia, son de ese matrimonio y ellos los tienen que tratar y no ujú, no tiene que ser un tema de conversación sí, entre nosotros, ¿no? ajá, Entre las personas. Entonces, sí, volvemos, yo creo que a ese mismo sentir del que hablamos ahorita con las suegras y las nueras, como un deseo de ujú, menospreciar a sí, alguien, de poner en mal a alguien. Y eso, como les dije ahorita, se puede tratar con eso y se puede tratar con eso y decir, eso ya no me llama la atención, ujú, como no me gusta. Y luego, el ser así te mete en muchos problemas, porque sí, después tienes que andar aclarando lo que dijiste. sí, Después la gente viene y te dice: "Ah, con que tú estuviste diciendo, ajá. y tú fuiste la que dijiste Eso eso". me pasó cuando tenía como 10 años, o sea, no, estaba bien chiquita, no sabía qué. Le dije Yo algo a tenía una como amiga como 25. y luego 5 minutos después viene otra muchacha que yo no conocía que me dice: "Hey, ella me dijo que no", ¿Qué y yo me así como dijiste? que y creo que desde entonces como que eso así como que ya no voy a decir nada, no voy a hablar Sí, mal de nadie ajá. Y tristemente te pasa, pero qué bueno que te pasa y qué bueno y que lo me pasó de entiendes. chiquita Ajá, con cosas que no importaban tanto, porque tonterías, ¿no? sí, ajá. No, a mí sí me pasó con cosas ya de grande, pero qué feo se siente Ujú, que tú dices algo y luego alguien viene y te confronta y sí. tienes que aceptar que te equivocaste Ujú, y tienes que sufrir y ujú, llorar en silencio y decir, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice sí, esto? Pero gracias a Dios eso fue algo que yo traté muy temprano en mi vida, ujú, porque yo me juntaba con personas que eran así ajá, y que bueno, ya no me junto con esas personas sí, y ya lo entendí que no no era es algo bueno ajá. de hacer. Y creo que, Y no sabes de cuántas cosas me ha librado sí, y qué bien me siento cuando en una conversación, qué bueno que no dije no eso. Yo dije sé la verdad. ya, Yo sé, sí sé lo que pasó ajá, exactamente y yo sí sé por qué se pasó eso y por qué lo otro, sí, pero no digo nada. ajá, Y tengo la información y las tengo de primera mano sí, por mi estado, por mi trabajo, pero no lo ujú. hago porque ya entendí que no. Ni es bueno, No y es bueno, ya ni me ajá, llama la atención, y doy gracias a Dios que ya no siento sí, ese morbo de que yo lo sé, sí. yo pue no lo Y siento, y y creo que es, ¿cómo se dice? Es, idea, idea. idea de no estar en el chisme. Ah, sí. No sé cómo explicar. Ujú, Es algo que he aprendido de ti y de mi mm, papá, ujú. que creo que muchos papás usan la excusa de voy a proteger a mis hijos y les voy a decir esto, que esto pasó para que esto, pero Como darles realmente es información solamente una excusa para hablar mal de de alguien. alguien, sí. Y yo nunca he experimentado eso con ustedes. Ujú. No, yo nunca he tenido conversaciones con ustedes de, De de, otra de gente. otra gente. Ajá. Entonces, como que no es algo con lo que yo crecí, no es algo con lo que yo hago con mis amigos, no Ujú, es algo que a mí me gusta hacer. Y hasta a ujú, veces como en grupos de amigos yo soy la que estoy, no, "Ey, no, de eso no vamos a hablar ujú. porque esa persona no está aquí". Y a veces sí te ponen en posiciones raras de que todos así como que, "Oh, Ay, ok". porque eres rara, Vivi. Y Así así, pero vi. así como que no quiero estar en medio de eso, no me Ajá. gusta porque Ujú. porque
sabes cómo se siente saber que Sí. otras personas están hablando de ti y Ajá. no te gusta. Y luego la mayoría de las veces la gente está diciendo la Es información no equivocada. está diciendo nada correcto. La O sea, verdad. Como te digo, a veces it's like the telephone ajá, game. ajá. Como que se pasan palabras y al final como que sale algo y yo sé como que eso nada que ver con lo que Sí, y es pasó. lo que te digo que a veces nosotros sabemos las cosas, Sí. porque en la oficina lo hablamos con la persona, Ajá. la del problema, lo Sí, hablamos con ella directamente, y luego sabemos que se andan hablando diferentes que sí. ni siquiera son ciertas. No son Sí, verdad. entonces la mayoría de las veces cuando hay un chisme está mal. Está mal. O sea, ya Ajá. se fue haciendo grande, grande, grande. Ujú. Y lo que dices de que sí, nosotros no hablamos, fue una decisión consciente de que tu papá y yo Ajá. tomamos. De porque, bueno, nosotros somos pastores y mucha gente se acerca a pedirnos consejos por sus problemas de sus Ujú. vidas, y nosotros hablamos, nunca vamos a hablar de nada de No. la iglesia Ujú. en nuestra casa con nuestros hijos, porque sabemos que esa es una costumbre de muchos pastores y de muchas familias. Sí. Porque cuando miras a una mamá y un papá portándose raro, y luego los hijos los miras portándose raros, es Ajá. porque hablaron, Sí. y tienen un frente común de portarse de tal manera, o Ujú. de hablar de tal manera, o de Sí. decir ciertas cosas, o hacer ciertas cosas, y se ve muy feo, se ve muy Ujú. triste, muy tóxico. Y es como nosotros no queremos Sí. ser así, y lo hicimos de una forma consciente Sí. por amarlos a ustedes, Ujú. primeramente por nosotros, porque no queríamos ser ese Sí. tipo de pastores, pero luego también por amarlos a Y ustedes y decir, protegernos. sí, sí, ¿cómo vamos a Ujú. andar hablando, como lo vimos en muchas ocasiones, nuestros hijos de 14, 15 años portándose mal con la señora de la Sí. iglesia Ajá. que está pasando por una situación? Es Ujú. como, qué triste y Qué qué triste, feo. no tiene Pero esos sentido. papás se sienten orgullosos y Ajá. yo creo que, como les digo, tenían como ese morbo de querer Sí. hablar algo delante Sí. de los hijos y no se daban cuenta del Ujú. daño El daño que están que haciendo, estaban sí. causando. Pero bueno, ya nos extendimos en el tema, Es que el pero chisme es como que no sé, como que es es un tan demonio. sí, y lo es tan como que normal. Es tan normal. Y Ajá. como que las personas lo hacen como que: "Ah, sí, fui con mi amiga y estuvimos chismeando", y yo así como que: Sí, "Why?". uno debería de sentirse orgulloso. Ajá, ya sé. Y ahora es imposible querer hablar, porque yo cuando con las muchachas cuando hablamos: "Oigan, ¿qué han sabido?", pero nosotros hablamos, pero de las cosas que pasan en el mundo, Ujú. en cosas, The que es, news. the news, ajá, lo que sale, pero no de otra persona, Sí, no ajá. de otra familia. Y sí, a veces tenemos que decir: "Pasó tal cosa", pero no lo vamos a hablar, simplemente Ujú, sucedió por nuestro trabajo, porque estamos en una iglesia y, pues, porque a veces se tienen que decir cosas, pero lo más rápido posible y ahí se acabó. ujú. Pero, pero sí, el que una persona que tú tengas información de una persona, el que tú hables mal de otra persona y te sientas por encima de ella porque tal persona está pasando por una situación difícil, am, pues no tiene nada que ver con la humildad. Y Ujú. una persona que es humilde, sabe que no tiene que hacer eso y lo ha trabajado en su vida y trata a las personas con dignidad, aun cuando están pasando por Sí. una situación difícil, porque todos necesitamos tiempo a veces para Ujú. levantarnos de algo, para Yeah. salir de una situación y, y qué bueno es cuando la gente te trata con dignidad y con respeto, Ujú. porque todos hemos pasado por eso Yeah. y qué feo se siente cuando la gente te menosprecia Ujú. y te hace, ¿cómo se llama eso que hacen en muchas iglesias o sectas que Ajá. te Ostracize you, no sé cómo sí, se dice en español. te apartan, Ajá. no sé cómo se Casi dice, te sacan, pero no te sacan, sí, no te dicen, pero en cómo te tratan, te como dan la te dan espalda la espalda y hasta se que hace no como un círculo ajá, y te sacan y no tienes afuera. opción más de que Ajá, ajá, sí, eso es algo sí. tan feo que pasamos, yo lo pasé yo en algunas ocasiones en Ujú. ciertos círculos. Y es como y sí dijimos mi esposo y yo: "Nosotros no vamos a hacer No, así". sí, O sea, ujú, no. Y hay mucha gente que piensa que sí todavía se hace, pero no. O sea, nosotros nunca hemos impuesto a una persona: "No te juntes con tal persona", ujú, o "Mira, tal persona lo que está pasando, no hagas esto". Obviamente, sí, a lo mejor no me acuerdo, pero si ha habido alguna situación de peligro, ujú, ahí sí, pero situaciones de relación, en ningún no, momento, ujú, porque eso es algo horrible, ¿no? Y ya para terminar, la persona que es humilde se mantiene abierta al crecimiento sí, personal. ujú, Y es una persona que nunca ha dicho, o no, a lo mejor lo ha dicho, no sé, pero no tiene el concepto este de que yo ya lo sé todo. sí, ajá, Ujú.
Cuando que no una puede crecer, no de puede que no crecer, de puede. que nadie le puede enseñar, sino que siempre piensa que tiene algo nuevo para aprender. Ujú, Siempre, más bien que siempre hay algo nuevo que tiene que conquistar o que ajá, puede conquistar. ya, Entonces, nunca es como yo ya lo sé todo. Por eso es que esta persona escucha a los demás, porque ujú, piensa que los demás le pueden enseñar algo, ya, porque piensa que puede aprender de otro medio ambiente en el cual no se mueve y por eso trata con respeto, aunque no sea su círculo, right. pero acepta que otras personas pueden tener otro tipo de conocimiento Ujú, que a él no le ha tocado, a ella sí. no le ha tocado Y saber. no, it doesn't hurt them. No Ajá. les duele saber que hay personas que saben más que Ujú. ellos. Sí, sí, o que Porque son otras personas que son que tienen una habilidad en otra ujú, cosa, porque hay personas que sí les afecta. sí, O como que sea, estás como como si yo que soy un buen cocinero, a mí me afecta que tú toques la guitarra. ajá, Y es como yo no quiero que tú seas mejor que yo, aunque sí. ni tenga nada que ver conmigo, Ujú, pero una persona humilde, como te digo, aplaude los éxitos sí. de los demás Ujú, y aún hasta se admira a los demás, ujú, aunque sea una persona con muchas habilidades, con mucho conocimiento, admira los logros y el conocimiento de yeah, otras personas y ujú, siempre está dispuesta a aprender porque, híjole, en la vida nunca vamos a dejar de aprender, yeah, nunca. never. Nunca. Y si tú conoces a una persona que dice: "Yo ya lo sé todo", o se comporta, no lo dice, Ujú. como que ya lo sabe todo y nadie le puede decir que no, y nadie le puede enseñar, le falta humildad a esa Yeah, persona de la correcta. No humildad para menospreciarse, sino para ubicarse en el mundo, ujú, ubicarse en el yeah, en el círculo en el que se desenvuelve. Le hace falta, entender que hay cosas que no sabe y que hay otras perspectivas de la vida que necesita yeah, aprender. Y ujú, eso solo lo entiende una persona que es humilde, sí, de verdad. La yeah, la persona que tiene la virtud de la humildad sabe que que sí siempre, es siempre una virtud, ajá, y no es una virtud triste. no, es una muy buena virtud y como les dije ahorita, una persona que es humilde se ve inteligente, Sí, se ve, atractiva, ujú, se ve culta, se sí, ve hasta rica, aunque no sí, tenga dinero, se ajá, ve hasta rica, porque sí es verdad, hay sí, muchas personas que no tienen muchos bienes económicos, pero por ser humildes se ven bien, ricos, ujú, cultos, hasta tienen un cierto porte, ajá, de cierta manera. Entonces, es tan sí, bonita la humildad que yo quiero ser humilde, yo quiero quiero ser trabajar en humilde, ella ujú, y quiero abrazar todo lo bueno que tiene y desechar todo lo negativo y sí, todo lo incorrecto o ujú, todas los significados incorrectos incorrectos, ajá, que hemos aprendido en la vida, en la ujú, cultura y en la sociedad. Entonces es una cualidad poderosa que se refleja en la manera en que una persona interactúa con los demás, en la forma en que afronta sus logros y sus fracasos, y es una persona que se abre al aprendizaje sí, constantemente. ujú, Entonces, qué bonita es la humildad, yeah, la correcta, la bien definida, la bien entendida. sí, ¿Ok? Entonces, hay que hay abrazarla, que chicas. abrazarla, hay Hay que que tenerla, porque yo quiero tener tenerla, amigas yo quiero ser humilde y quiero que mis amigas ujú, sean sean humildes. humildes, Y yo creo que sí, sí lo son. Yo creo que sí, ahí vamos, ahí vamos. ahí vamos. Sí. Okey. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, por haber Ujú, estado con nosotras. Ya ya vamos casi terminando, porque sí, el siguiente 17, es 18, 17 y nos tenemos faltan hasta el 4, 20. Nos faltan 4. 4, 17, 18, 18, 19, 20. Sí, 19, 4. 4, para terminar el devocional, y como les dijimos, ya estamos planeando lo que lo sigue que después de sigue, terminar, pero muchas gracias por estar hasta aquí con ujú, nosotras. Como siempre te decimos, anima a tus familiares, anima a tus amigas a inscribirse a nuestro canal. Ponnos un comentario de lo que de piensas, de lo lo que que sientes. aprendiste, En la clase pasada tuvimos muchos comentarios, ya los vamos a contestar porque son interesantes ujú, algunos, pero ayúdanos, mira nuestras pláticas y compártelas con tus sí, familiares y amigos. Y pues muchas muchas gracias, gracias y nos vemos la siguiente siguiente semana. semana. Ok, Bye, muchas bye. gracias.